Vamos a iniciar la presentación de la edición crítica de Solo los elefantes encuentran mandrágora, de la colección Archivos de Poitiers. Es una colección muy conocida y bueno, realmente en el territorio de ediciones críticas y genéticas estamos hablando de un nivel de excelencia insuperable. Así que creo que esta es una edición de lujo, la más importante que se ha hecho sobre esta novela. Y tenemos en la mesa para presentar a la coordinadora, María Cristina Almagro, que ya la presentamos, no voy a entrar de nuevo en su currículum. Tenemos también aquí a uno de los participantes de la edición, el doctor Wilfredo Penco, que bueno, tiene un currículum muy extenso. Simplemente les voy a decir que ha sido por mucho tiempo presidente de la Academia Nacional de Letras, que en este momento es vicepresidente, investigador en literatura uruguaya, crítico, bueno, autor de muchos trabajos, no voy a poder entrar en eso. Y bueno, además de toda su actividad en este momento como presidente de la Corte Electoral. Así que en este momento en que estamos aquí en Uruguay, ya muy próximos a las elecciones, se ha hecho un tiempo para llegar y acompañarnos en esta presentación. Y en tercer lugar tenemos aquí a María Laura Galeano, de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabaja como investigadora y bueno, colaboradora de este proyecto. Ha sido una figura muy importante, según ha informado acá nuestra amiga y profesora Cristina Almagro. Así que los dejamos con ellos y bueno, escuchamos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Soy figurita repetida esta tarde acá. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno. Pásame, allí tenemos archivos, la colección Archivos Nueva Serie. Un poco de historia, un poco. En el año 2009 se inauguró la colección Nueva Serie de publicaciones de esta colección Archivos. Vale recordar que la colección Archivos fue creada por Amos Segala, quien la dirigió durante 25 años, desde el momento de su fundación. Y el CRLA, el Centro de Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Poitiers, que es miembro del Instituto de Textos y Manuscritos Modernos, el ITEM, desde 1995, tiene a su cargo la coordinación científica del proyecto y también el cumplimiento del Plan General Editorial de Publicaciones, que fue establecido en Buenos Aires en una reunión en 1984. Y después fue completado en distintas reuniones de trabajo de comité científico. A lo largo de estos años ha ido variando su protocolo de edición, pero sigue siendo muy consistente y homogéneo. También variaron las modalidades de financiación, distribución y, por supuesto, la inclusión de tecnologías para ir presentando algunos aspectos de cada publicación. Por ejemplo, hace unos pocos años se publicó a Daniel Moyano, lo hizo un colega cordobés también, Marcelo Casarín, y la publicación incluía un CD, con lo que ya ha quedado totalmente en desuso, y ahora esta publicación tiene lo que yo les mostré en la presentación anterior, digamos, un link a una nube en la cual están los documentos. ¿Cuánto va a durar esa nube? No sé, esperemos que mucho tiempo. Bien. Actualmente está dirigida por Fernando Colla y Sylvie Josserand. Cuenta con el apoyo financiero del CNRS y de la Universidad de Poitiers. Está formada por más de 700 integrantes y hasta el momento la colección Archiva ha publicado 70
volúmenes de autores de 16 países de la región, correspondientes a obras escritas, pasa nomás, en español, portugués y francés, porque toman también autores caribeños. Bueno, esta es la página que ustedes pueden encontrar en este momento si acceden al CRLA, en donde está la foto del libro que nosotros tenemos acá de cuerpo presente. Y bueno, está la noticia de la novedad de la publicación. Avanza nomás, allí la tenemos de nuevo. Bueno, esto era porque en un principio no iba a viajar, no habían llegado los libros, tardaron muchísimo en llegar, tardamos mucho en recibirlos. Por eso, bueno, pasa nomás porque fue algo hecho ad hoc, pero para otra circunstancia. ¿Por qué se trabajó con la edición de Legasa? De acuerdo con el protocolo de la colección Archivos, hay que trabajar contrastando la última versión de la novela, en este caso de la novela, no solo los elefantes encuentran mandrágora. La última versión intervenida por la autora, o sea, con detalles manuscritos por la autora. Y el contraste se hace con la primera edición de la novela. En este caso, la primera edición de la novela es de la editorial Legasa de Buenos Aires, al que mencionamos hace un ratito, que estaba a cargo de Jorge Laforgue. Esa edición, lamentablemente, tiene muchas erratas que fueron después salvadas con la edición de Península que se hizo en Madrid en 1988. Esta edición de Legasa es de 1986. Ahora bien, durante el tiempo transcurrido entre los primeros borradores y la primera edición, que fueron más de 10 años, hay evidencias de que Armonía Somers reescribió la novela, modificó detalles y fijó definitivamente un nuevo título. ¿Se acuerdan que hace un ratito hemos presentado justamente algunas variantes de los títulos? Y bueno, así lo hemos podido comprobar fehacientemente analizando, contrastando los documentos. Pero yo creo que Laura te vas a referir a eso. En una entrevista inédita, muy rica, de María Gianelli, que está también en el archivo, Armonía refiere que un día de 1982 viene alguien a mi casa, también de sexo masculino, y se lleva entonces mi último producto con destino a una editorial argentina de gran nivel, tacha nivel y escribe poder. Y el libro, aunque con contrato, tacha el com, contrato firmado mediante y luego con pruebas corregidas, empieza a dormir el sueño de los justos. Esta expresión, dormir el sueño de los justos, alude al proceso de 4 años de espera que tuvo que soportar, ¿no es cierto?, Armonía, hasta que publicaran finalmente el libro. También están documentadas varias cartas con la investigadora argentina Noemí Ulla, están también en el archivo, en el cual hay un intercambio de protestas, ¿no? Con relación a esta editorial, a la demora, a la falta de cumplimiento, etcétera. Yo estuve reunida en Buenos Aires hace unos años, 6, 7 años, Laforgue ha fallecido, me parece ya, conversando con él. ¿Por qué? Porque hay evidencias también de que hay un dactiloscrito perdido.
porque hay correcciones que no aparecen en el texto editado. Lo consulté y me dijo que no tenía absolutamente nada de la editorial, o sea, se perdió. Así como los de Felisberto andan, bueno, está perdido. Desde el momento entonces en que pude acceder a los documentos originales, en que abrí las cajas, que abrí los sobres que los contenían, pude con mucha paciencia otorgarles un orden y designarlos a través de una codificación que permitiera su rápida localización, siempre atendiendo a las correlaciones semióticas entre cada página encontrada. Por momentos surgían hojas sueltas, pero, porque no todos los papeles estaban ordenados, y bueno, había que ubicarlas en el lugar correspondiente. Se trata de un archivo partido en dos, pues por una parte la propia Armonía entregó una porción de su archivo, todos los manuscritos relacionados con la novela Solo los elefantes y con los cuentos, a Nicasio Pereira en San Martín, quien siempre evoca cuál fue su relación con los papeles, sobre todo con los borradores de los cuentos. Y fue él el que le diera el primer ordenamiento a estos documentos. Y el resto de los documentos, los aportados por Miguel Ángel Campodónico, que fueron recogidos y conservados por el mismo autor, por Miguel Ángel, en una caja que con gran emoción abrimos juntos hace más de 20 años aquí en Montevideo. Bueno, los de Miguel Ángel fueron colocados en un sobre y así los llevó personalmente y tuvo lugar la donación en ese coloquio al que me referí hace un ratito, el bestiario. A medida que el trabajo se fue desarrollando, fui tomando conciencia, como creo que todos los que trabajamos con archivos de escritores, del valor no solo de conocer la totalidad de la obra de un escritor o de una escritora para establecer las conexiones semióticas entre los documentos, para catalogarlos, sino también de cuál era la novela que se prestaba mejor para una edición crítica. En principio era Nacho Pereira el que se iba a encargar de la edición en la colección Archivos, y él iba a trabajar con la novela La mujer desnuda. Pero Nacho, bueno, finalmente, por una razón u otra que nunca pudo ni él mismo explicarse, no hizo el trabajo, y bueno, conversamos muchísimo, tenemos muy buena relación, y aceptó que no fuera La mujer desnuda, aunque él hubiera querido que fuera La mujer desnuda. Lo que pasa es que yo había trabajado con Solo los elefantes de una forma absolutamente meticulosa cuando hice mi tesis de doctorado, que está publicada aquí por la Biblioteca Nacional. Entonces, conocer muy a fondo un texto contribuye muchísimo en la organización de los papeles que están sueltos o dispersos, pero que se correlacionan con dicho texto. Entonces, a la primera tarea entonces de organización y de catalogación se sumó una tarea de un fichaje especial de cada una de las versiones de la novela. Son 4 manuscritos y 5 dactiloscritos. Así que hay un gran despliegue de documentos, una gran cantidad de documentos, además de los papelitos con dibujos y anotaciones, otros artículos, por ejemplo, un artículo científico sobre el quilotórax que fue donado por el médico que la atendió Armonía durante su enfermedad. En fin, infinidad de documentos que hay que poner en relación. El primer paso, ¿cuáles fueron los pasos que seguimos hacia la edición crítica? El primer paso fue el establecimiento del texto. Allí trabajamos en equipo, un grupo inicial de 9 investigadores,
que nos nucleamos en torno a un proyecto de investigación subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí conseguimos un poco de apoyo para trabajar. Se desarrolló durante los años 2016 y 2017. El resultado fue el texto base y la primera confrontación con el dactiloscrito 5, que era el que íbamos a usar de fuente primera de contraste. El texto base parece sencillo, pero no es tan sencillo porque por más que uno trabaje con un programa especial, siempre ocurren errores o no te toma las tildes o la separación de los fines de renglones, etc. Así que fue un trabajo muy minucioso que nos repartimos los 23 capítulos y fuimos trabajando entre todos. El paso 2 fue un cotejo que también hizo este grupo de investigadores, entre los cuales también estaba Laura. Laura estuvo desde un comienzo, en un cotejo de las dos ediciones posteriores, la de Península y la de Cuenco de Plata del 2010, que se basó en Península, que ya tenía las erratas corregidas. En un principio, entonces, fueron después grupos de A2, corrigiendo el texto base y formalizando las primeras anotaciones filológicas, aquello que les llamaba la atención y demás. Ahí, por supuesto, que lo que saltaron en primer lugar fueron las erratas, ¿no? Pero, bueno, el otro paso fue reducir, se nos terminó el subsidio y el proyecto. ¿Y qué hicimos? Nos quedamos pocos trabajando en forma conjunta. El grupo se redujo entonces a 2 investigadoras, María Elena Tarbine, que no está aquí, y María Laura Galeano, que la tenemos aquí al lado nuestro, quienes a partir del protocolo de notas filológicas que nos brindó Fernando Colla, ¿no es cierto?, nos brindó la dirección de la colección, y tras múltiples reuniones, hubo viajes de ellos hacia Córdoba, nosotros hacia Francia, idas y venidas, gracias también a las facilidades, ¿no es cierto?, de las comunicaciones de los últimos tiempos, con consensos y disensos, diálogos y discusiones, se pudo definir la tipología de las notas filológicas adecuadas para la edición específica de los elefantes. Porque por más que hay un protocolo, no todos los textos pueden responder al mismo protocolo, es decir, no es un chaleco de fuerza. Se armó, las chicas, sobre todo las chicas, se reunían prácticamente 1 o 2 veces por semana con 2 computadoras, contrastando palabra por palabra el dactiloscrito intervenido por la autora con manuscritos que a veces resultaban muy difíciles de decodificar por su letra, contrastando palabra por palabra con el texto editado. Fue un trabajo que nos llevó, porque yo después venía la parte de la mirada, y nos corregíamos entre las 3, llevó bastante tiempo, porque son 340 páginas la novela, por lo tanto es un trabajo de mucho tiempo. En paralelo se fueron realizando las notas filológicas y en paralelo fui convocando a distintos especialistas para, no lo saques todavía, para trabajar con los distintos apartados que conlleva el protocolo de la edición archivos. Se tomaron también algunas decisiones ad hoc. Voy a dar 2 ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las notas filológicas
La palabra ángel. La palabra ángel aparece en el texto editado con tilde, sin tilde. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos tilde? ¿No se lo ponemos? Vamos a la versión dactiloscrita, a veces está con tilde, sin tilde. Recuerden que las máquinas de escribir no permitían, ¿no es cierto?, la tilde, entonces había que poner la armonía, lo ponía, o quien le pasara, ¿no es cierto?, el texto lo ponía, sus correcciones están a mano, en fin. O por ejemplo, otro caso, y el último ejemplo que presento, la suplantación que la autora hace en todos los casos, en el dactiloscrito 5, en donde aparecía escrita la palabra bicho. La reemplaza. La tacha y la reemplaza a veces por la palabra plumíferos, a veces por la palabra insectos, a veces por la palabra alimaña, o en muchos otros casos reemplaza términos por sinónimos. Y bueno, a veces digamos, no hay homogeneidad, entonces hay que tomar decisiones. Las notas filológicas, que no las hemos contado, pero las vamos a contar, creo que deben ser más de 10.000, no sé la cantidad que son, intentan plasmar la complejidad del archivo de la novela. Son textos que abordan diferentes aspectos de las variantes, la reescritura, los cambios, etcétera, escrituras al margen y demás. Veamos los capítulos, ese es el sumario, pero avanza un poquito. Ahí está. Con respecto a los colaboradores, hay diferentes, no categorías, sino diferentes modos de participación. Entre los colaboradores convoqué al doctor Wilfredo Penco a escribir un texto en el cual expresara su relación con la autora y con la obra, texto que fue elegido para formar, digamos, constituir la sección liminar. Ese es el nombre, esta es la estructura protocolar de la colección. El liminar. Después viene una introducción redactada por mí y después vienen 3 notas filológicas. Una nota filológica escrita por María Elena Tarbine que se titula Los caminos de la mandrágora, en la cual describe las sucesivas capas del proceso de escritura de la novela. Por ejemplo, describe algo que nos llamó mucho la atención y que fue la forma en la cual ella, sin poner, por ejemplo, en el manuscrito 2, no numeraba las páginas, sino que en cada capítulo ponía la hoja 1, un tilde, la hoja 2, 2 tildes, la hoja 3, 3 tildes. El capítulo siguiente era la hoja 1, un marca de infinito, la hoja 2, 2 y así sucesivamente. Bueno, esos detalles con la ilustración, ¿no es cierto?, de los manuscritos, de la imagen, están en la nota filológica 1. En la nota filológica 2 va a hablar, no me voy a referir, de títulos, epígrafes, dedicatorias, notas y epílogos en la novela y sus variantes a lo largo de los distintos manuscritos y dactiloscritos. Nos va a hablar algo María Laura. Y la última nota filológica, la alquimista clandestina, notas preparatorias y documentos complementarios. Son más de 50 papelitos que bueno, fueron analizados y puestos en relación por el doctor Tomás Vera Barros, también otro investigador de Córdoba. Avanza un poquito más. Los códigos de las notas filológicas te los dejo a vos. Después viene la cronología establecida por Álvaro Rizzo. Álvaro ya había hecho la cronología en el primer texto colectivo de crítica que se publicó, que lo editó Rómulo Cose,
otro amigo que contribuyó muchísimo con mi tarea de investigación aquí en la biblioteca. Y bueno, aceptó el desafío de trabajar con los últimos años. Le faltaban 10 años desde 1990, 14 años, hasta la muerte 4 años, perdón, hasta la muerte de la escritora. Después viene lo que protocolarmente se llama el dossier de la obra, un dossier virtual con fotos seleccionadas, etcétera, pero eso ya se los he mostrado. Avanza un poquito, una más. Y después viene la sección testimonios. En la sección testimonios hay un texto precioso de Miguel Ángel Campodónico, escrito con todo el afecto que Miguel Ángel sentía por armonía, y a la vez hace toda una descripción de su trayectoria, de los puntos claves de su escritura, etc. Es un texto extenso y lamentablemente no pudo ver la edición terminada, Miguel Ángel. Después, ahí en testimonios está mal puesto, perdón, lo de Wilfredo fue a liminar. La posesiva ficción como acto de pertenencia es el título del liminar. Hay un texto de Elena, un testimonio de un encuentro personal con la escritora. Hay otro texto de Teresa Porsekansky, Una tarde de invierno con armonía en Montevideo. También es un testimonio de una faceta íntima, vinculante, relacionada con la autora. Y cierra esta sección de testimonio, cierran palabras de Samantha Schweblin, la escritora argentina que vive en Alemania, y que, bueno, yo tuve ocasión de conversar con ella en una charla virtual. Y reconoció, ¿no es cierto?, la impronta que tiene Harmonia Somers en su narrativa. Lo que dice son las frases que están ¿vieron la publicación de Páginas de Espuma de los cuentos completos? Que tiene una faja. Bueno, la faja fue escrita por Samantha y lo que dice es esto. ¿Qué es lo que me fascina tanto de Somers? El veneno que fermenta despacio, la imaginación salvaje dominada con delicadeza. Atravieso sus cuentos como prismas, tan transparentes al entrar y al salir, tan múltiples y poderosos, tan únicos en su profunda vitalidad. La otra sección es ya termino, ¿no? La recepción crítica, que está acá, estuvo a cargo de Agustina Ibáñez, una investigadora de la Universidad de Mar del Plata, en Argentina. Y bueno, el protocolo indica que hay que seleccionar 4 artículos críticos de los más representativos de recepción crítica sobre la obra de la autora. Agustina seleccionó un texto de Nicasio Pereda San Martín, que está contenido justamente en Papeles Críticos, que fue un texto inaugural, sumamente importante y que sentó las bases de la crítica literaria de la autora. Seleccionó otro cuento de Alejandra Maile, una investigadora de la Universidad de La Plata, que trabaja con cuerpo y enfermedad. Seleccionó un texto de Susana Zanetti, que es un capítulo que está en La Dorada Garra de la Escritura, que trabaja justamente con la relación escritura-enfermedad, y escritura, lectura y demás. Y un texto en realidad es un capítulo que está en el volumen que se publicó en la Universidad de Sevilla,
que se llama Un acercamiento crítico desde la estética expresionista y gótica postmoderna, de una investigadora que hizo su doctorado en una universidad en Estados Unidos, pero que está trabajando en una universidad de Alemania en este momento. Así que el panorama es bastante amplio y abarcador. Y el último capítulo es el capítulo de bibliografía, que también lo estableció Agustina Ibáñez, digamos, le propuse a Agustina el capítulo porque ella en el año 2019 defendió su tesis de doctorado, la que tenía la bibliografía más actualizada sobre bueno, evidentemente que siguió su búsqueda, pero y terminó con una bibliografía que tiene, no sé, más de 50 páginas. Eso es impresionante. Creo que en este momento la bibliografía más actualizada que hay sobre la autora. Abarca de todo. Bueno, y después la edición digital, que todavía no la han puesto en línea, pero está ya el link para verlo en algún momento, ojalá cuando se decidan los franceses a ponerlo en línea. Pero es un poco lo que les adelanté en la presentación anterior, por eso quise hacerlo, para que podamos tener esas imágenes. Ahora, ¿me callo? Sigue María Laura. ¿Querés decir algo de esto? No, ¿lo decís vos? Bueno. Perdón, quiero hacer una referencia a la pintura que ilustra la tapa. ¿Puedes mostrarlo? ¿Ven qué preciosa pintura? También el protocolo de archivos indica que la ilustración en la tapa tiene que haber una pintura del autor, de un pintor del país de donde es el escritor que se está publicando. Beatriz Beck me sugirió un pintor al cual fuimos a visitar con Fernando Colla, Silvio Cerón y con Miguel Ángel Campodónico. Se trata de Ernesto Vila. Ustedes seguro que lo deben conocer, los uruguayos. Nos reunimos en abril del 2018. Un día soleado, nos reunimos en su atelier y estuvimos horas escuchándolo hablar acerca de sus obras y de bueno, su estética, etc. Nos permitió en ese momento elegir cualquier cuadro que estuviera dentro de su atelier para, y nos lo iba a facilitar como tapa del libro. Seleccionamos esta obra, que cuando consultamos sobre su título, él nos dijo, se llama Con y sin título. Así que bueno, así aparece nombrada. El amarillo, ¿no es cierto?, que preside la pintura, es un color que aparece en varios relatos y varias entrevistas de Harmonia Somers. Las figuras fragmentadas, atravesadas por trazos, permiten vislumbrar un juego de superficies y fondos superpuestos, apenas develados, y fue, a mi entender y a nuestro entender, porque entre todos coincidimos en que esta tenía que ser la tapa, ¿no?, la imagen, digamos, perfecta para la novela. Hay una imagen de un sujeto desdoblado, después mírenla bien, que bien puede también asimilarse con la intención autoficcional de la novela. Bueno, ahora me callo, en serio. Difícil, pero bueno. Bueno, se escucha bien así, sí. Para la filmación, está bien. Gracias. Como comentó Cristina hace unos minutos, para el establecimiento del texto se tomó como base el texto de la edición Legaza, que fue del 86, este texto editado
que a la vez fue cotejado con la edición posterior de Península del 88 y con la de Cuenco de Plata, que se parecen mucho entre sí estas últimas dos, ¿no? La de Península y la de Cuenco de Plata. De hecho, encontramos, también como mencionó recién, entre el quinto dactiloscrito y esta primera publicación de Legasa, cosas y correcciones que hizo la autora en el dactiloscrito y que no se ven reflejados en Legasa. Por lo tanto, suponemos de la existencia de un dactiloscrito 6, y muchas similitudes entre el dactiloscrito 5 y esas correcciones que había hecho con lo que después, posteriormente, se publica en Península y en Cuenco de Plata, que se basa, ¿no?, en la publicación de Península. Entonces, seguramente hay un sexto dactiloscrito perdido, pero bueno. Y también como mencionó, ¿se ve? Ah, sí. Como mencionó Cristina recién, tuvimos que atenernos a establecer esa comparación entre el dactiloscrito número 5 y el texto de Legasa, y más allá de las erratas, que también fue una decisión pensar en cómo marcarlas, cómo delimitarlas. También fue una decisión muy importante y muy drástica el tema del protocolo para establecer el protocolo para las notas filológicas. El protocolo que se nos ofrecía desde Francia no nos servía. A la par estábamos trabajando, como también mencionó Cristina, con colegas de Córdoba. Ellos estaban con otro volumen de Alción, dirigido por Marcelo Casarín. Ellos nos ofrecieron el protocolo con el que ellos estaban trabajando para que tuviéramos de modelo, tampoco nos servía. Así que esto que presentamos acá es simplemente, que parece muy sencillo, ¿no? Fueron decisiones que fuimos tomando para poder establecer las notas filológicas para esta novela. Simplemente eso, más allá de tachar textos, había mucho, más allá de muchas tachaduras, había mucha sobreescritura, entonces tuvimos que hacer mucho uso de algunos verbos que nos sirvieron como verbos eje: tacha, sobreescribe, pero también a ese tachar y sobreescribir muchas veces se hacía necesario establecer dónde sobreescribía, porque lo hacía con los márgenes, muchos tipos de tinta, que eso también fue muy interesante, o lápices que indicaban distintas instancias dentro de esa corrección de la escritura. Evidentemente fueron en momentos distintos, probablemente años posteriores ella seguía con distintas fibras, distintos lápices, distintos colores de tinta haciendo correcciones. Y eso de alguna forma tenía que quedar reflejado en las notas filológicas también. ¿Cuántos minutitos tenemos? Perdón, Elena. Ya no tenemos. Bueno, simplemente agrego esto sin mostrar, pero así no perdemos tiempo, junto con este trabajo que hicimos de establecimiento del texto y este contraste que establecimos entre el dactiloscrito 5 y el texto editado. Yo llevé a cabo una investigación específicamente sobre los paratextos, y no solamente trabajé con los paratextos del dactiloscrito 5, sino que trabajé con todos los paratextos que fueron cambiando a lo largo de todas las versiones, a través de todas las versiones. Como mencionamos anteriormente, teníamos 4 manuscritos, 5 dactiloscritos, y en todos ellos encontramos modificaciones desde el principio hasta el final. En cuanto al título de la novela, fue muy interesante ver cómo fue cambiando y cómo se fue encriptando, de cierto modo, ella en la novela, la autora en la novela, el contenido de la novela, cómo se hacía cada vez más
críptico, cada vez más cerrado, porque empezó llamándose el quilotórax, ¿sí? Si bien tenía todo un sentido simbólico que coincidía con su enfermedad y la dictadura, terminó llamando a su novela Solo los elefantes encuentran mandrágora, y uno se preguntará qué tendrá que ver. Pero bueno, eso fue lo que se fue estudiando, no solo en cuanto al título, sino también a los epílogos, epígrafes y muchos de estos elementos paratextuales que se estudiaron y que se pueden apreciar en esta segunda nota sobre paratextos, pudieron interpretarse gracias no solo a la codificación tan minuciosa que hizo Cristina y también, bueno, al orden que llevaba Armonía Sommer en sus manuscritos, ¿no? El orden en cuanto a todo lo que iba sucediendo y todo lo que se tenía que hacer, ella de alguna forma lo escribía. Entonces, eso nos daba muchas pautas y también pudieron interpretarse, o se pudo interpretar el porqué de este cambio de paratextos gracias a otros elementos paratextuales que son analizados por Tomás Vera Barros, que son esos famosos papelitos. Esos papelitos nos dieron nos dieron muchísima información, incluso hasta una notita, un recorte periodístico de la muerte de un elefante en el zoológico de Montevideo, que coincide con, obviamente, el último cambio de título que ella lleva a cabo. Bien, no sigo. Hay para estar meses, ¿no? Le damos la palabra a Wilfredo. Gracias, Juli. Gracias. Bueno, primero mi agradecimiento a la profesora de Almagro por haberme invitado a participar en esta presentación, así como para escribir la página liminar de esta edición. Como ella misma ha dicho, y se ha divulgado ampliamente y además se informa en esta edición, al igual que en las correspondientes a otros títulos publicados con anterioridad, la colección Archivos nació como un proyecto promovido por el académico italiano Amo Segala y concretado hace más de 4 décadas, a partir de la donación a la Biblioteca Nacional de Francia dispuesta por Miguel Ángel Asturias sobre su archivo literario. La colección, referida a ediciones críticas de la literatura de nuestro continente, incluida la producción caribeña, pudo avanzar y desarrollarse gracias al apoyo institucional de varios países y, sobre todo, en su primera etapa, a los decisivos respaldos de la UNESCO y del Centro Nacional de la Recherche Scientifique de Francia. Entre 1988 y 2003 se publicaron 56 títulos, bajo la dirección del profesor Segala, y a partir de 2009 dio comienzo una nueva serie a cargo del Centro de Recherche Latinoamericano de la Universidad de Poitiers, lo que ha permitido que, con la edición de Solo los elefantes encuentran mandrágora, coordinada por la profesora de Almagro, el catálogo de la colección llegue al título número 70. La dirección de la nueva serie fue asumida primero por Fernando Moreno y desde 2015 a la actualidad por Fernando Colle y Silvillo Serrán, quienes venían participando en el proyecto de archivo desde 1989 y 1991 respectivamente. Según ha señalado José Luis de Diego en un enjundioso análisis dado a conocer en 2022, titulado La calidad científica y material de las ediciones y la representatividad del catálogo, le han otorgado a la colección Archivos un unánime prestigio en el mundo académico y literario. En efecto, la incidencia como conjunto de los 70 títulos publicados a lo largo de los últimos 40 años se refleja de modo singular en la construcción del canon literario latinoamericano entre 2 siglos. En 2003, en una ojeada retrospectiva y balance de las investigaciones asturianas realizadas por Archivos
a 104 años del nacimiento del novelista guatemalteco, cuyo legado, como dijimos, dio lugar al impulso de la colección, su fundador, Amos Segala, dejó constancia que el repertorio actual y futuro de archivos no pretende erigirse en un canon monumentalizante. Es sencillamente un espacio en donde se releen con otros enfoques y otros instrumentales analíticos clásicos muy frecuentados. Se proponen reorganizaciones textuales que restituyen a la obra su vocación y su respiración cronológica de origen. Se rescatan registros discursivos y temas marginalizados y o rechazados. Nuestros libros, dice Segala, tienen la ambición de redescubrir obras injustamente olvidadas o introducir en el canon voces todavía al margen por su tema, sus registros y su pertenencia generacional. Por su parte, el profesor Jerónimo Pizarro, el gran especialista colombiano en Fernando Pessoa, en su libro La mediación editorial sobre la vida póstuma de lo escrito del 2012, observa con perspicacia que la colección Archivos ha buscado redefinir el canon de los grandes textos latinoamericanos y del Caribe, siguiendo una orientación prioritariamente filológica. Desde esa perspectiva, a la que se suman otras variadas opiniones coincidentes en lo fundamental con relación al espacio de lectura abierto por la colección y a las peculiaridades de sus lineamientos orientadores, es posible concluir que el proyecto editorial, incluidos sus ajustes, renovaciones y reestructuras, ha terminado por constituirse en lo pertinente en obligada referencia. En el marco de un abarcador programa en lo que a obras literarias y autores implica, las diversas áreas geográficas continentales han sido contempladas, en general con ponderación y criterio plural, elusivo de todo sectarismo. El comité científico que respaldó el aludido programa incorporó desde los primeros tiempos a un uruguayo nacido en España, pero formado en Uruguay, y que, instalado en París entre 1974 y 1999, cumplió una destacada actuación en la UNESCO. Fernando Ainsa, que de él se trata, fue narrador, crítico, ensayista, cronista, poeta y editor. Tuvo asimismo bajo su responsabilidad la coordinación del primer título de un uruguayo publicado en Archivos, La carreta de Enrique Amorín. Los otros uruguayos programados en la colección fueron Horacio Quiroga, todos los cuentos, Julio Herrera y Reisig, poesía completa y prosas, Juan Carlos Onetti, novelas cortas, Delmira Agustini, poesía, Lautréamont, Isidore Ducasse, Jean de Maldoror, José Enrique Rodó, Ariel, Motivos de Proteo, y Florencio Sánchez, teatro completo, de los que solo fueron publicados, además de Amorín, los tres siguientes: Quiroga, Herrera y Reisig y Onetti. Ahora se incorpora Armonía Somers, en un tiempo que es el de su reivindicación, con reediciones varias y renovados enfoques sobre su labor literaria. A la profesora de Almagro le debemos el enorme esfuerzo de introducirse en lo que ella misma ha llamado el laberinto de su archivo, lo que le ha permitido reconstruir y recuperar, entre otras cosas, el proceso genético de la novela a la que Armonía Somers apostó como su obra mayor. Solo los elefantes encuentran mandrágora. El trabajo realizado, con el apoyo imprescindible de las investigadoras María Elena Tarbina y María Laura Galeano, que hoy nos acompaña, ha dado los frutos que habilitan sondear la intimidad de una narración compleja, tanto en su arquitectura como en su itinerario, este último tan deliberadamente involucrado en desvíos que tanto le gustaban a Armonía, y atajos, en conexiones múltiples que ponen al desnudo asuntos casi inconfesables de la condición humana. Como la propia Armonía dijo poco antes de morir, escribir es exponerse, dar la propia nota
disfrazada del acontecer ajeno, con lo cual evidenció en público que en su obra ella había estado siempre de cuerpo presente, que escribía sobre ella misma y que su personalidad era su literatura, el cuento o la novela convertidos en una máquina para crear sensación de vida. Por eso, y por mucho más, sugiero una vez más leer o volver a leer a Armonía Somers, sobre todo en esta instancia en que la proyecta la colección Archivos con la publicación de una novela que, como dije en su oportunidad, es una novela atormentada, alevosa, irreverente, contaminada de desencanto e ironía, y sin embargo no deja de recordar que existe un camino al paraíso, donde los poderes mágicos de la mandrágora remiten en clave de paradoja a los orígenes propios de la propia existencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. 5 minutos. Bueno, en estos 5 minutos voy a presentar el otro libro, 5 minutos, que es bueno, en esa caja de archivos, que voy rápido, ¿no? En esa caja de archivos que encontramos con Miguel Ángel Campodónico, que abrimos con Miguel Ángel Campodónico, había también una novela inédita, corta, en realidad una novela. En realidad, ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué hace esto y qué hacemos con esto? Hubo dos, si abrís la otra, hubo 2 publicaciones previas de fragmentos de la novela por parte de Miguel Ángel, una en la revista Mar Dolor y otra en otra revista, en 2 ocasiones, distanciadas en el tiempo. Esta novela tenía, digamos, el sobre que la contenía, tenía varias, creo que hay 6 versiones, copias dactilografiadas con carbónico, pero intervenidas en forma manuscrita por la escritora. Y además, como los otros paquetes que encontramos, con documentos complementarios. Un recorte de un diario, y además el recorte de digamos, la decisión del jurado de la presentación que hizo de esta novela en el marco de un concurso de Semanario Marcha. En 1962 ella lo presentó al concurso de Marcha, y en realidad después ustedes, bueno, lo publicó Linardi Rizzo, por lo tanto los uruguayos pueden ir a la librería de él a buscar el ejemplar, y acá se explican todos los detalles relacionados con las razones por las cuales tomamos la decisión de editarla, ¿no es cierto? Creo que se editó fundamentalmente en honor a Armonía, a seguir difundiendo su escritura y en honor también a los lectores. O sea, ¿por qué tenerlo guardado? Encontramos una versión, de las 4 o 5 versiones que hay, o sea, hay varias que no tienen el no publicar. Es más, en alguna dice no publicar, hay una versión corregida en la casa de la familia Nicasio García, que justamente aquí a la educadora le estuve preguntando algunos detalles. Por lo tanto, es una novela diferente, es una novela que tiene algunas cuestiones que escapan a la estética propia de Armonía.
Hay un personaje que es bastante estereotipado, sucede en el Cerro de Montevideo, se ambienta en la época de las luchas anarquistas de los comienzos del siglo XX. Y bueno, hay reproducciones de dialectos, de lenguajes de italianos y de todo el grupo de inmigrantes, ¿no?, que trabajaban en los saladeros. Pero tiene muchas marcas, muchas huellas de su escritura, de intertextos, cuestiones de tipo filosóficas y una marca fundamental. Yo le digo ahí en el prólogo, una introducción bastante larga, en la cual me baso justamente porque es fundamental, era fundamental que se publicara esta novela. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy directa con Solo los elefantes. Allí, dentro de la novela, sucede una acción entre el protagonista y su novia. Ambos leen una novela de Federico Ferrer del año 1924, anarquista, que se llama Sembrando Flores. Y los personajes de la novela se llaman Floreal y Armonía. Muchas veces hemos leído, ¿no es cierto?, en varias ocasiones, que como la autora hace referencia a que el nombre lo mantuvo, el nombre Armonía, cuando eligió su seudónimo, justamente en honor a su padre, que era anarquista, y que, bueno, digamos, le puso el nombre Sembrando Flores, del título de la novela del anarquista español, a la protagonista de Solo los elefantes. No es poca cosa. Por eso es que nos pareció, lo conversamos mucho con Poitiers, con Linardi. Es más, tuvimos un ofrecimiento de la UNAM, de la editorial de la UNAM, pero realmente las condiciones de publicación no indicaban que tenía que quedar los derechos por muchos años en México, y dijimos no. Armonía se queda en Montevideo. Y con Linardi, que se ofreció a publicarlo. Tiene también un capítulo dedicado a una breve edición genética, ¿no? Y trabaja con algunos fragmentos de los archivos. Hay manuscritos, hay dactiloscritos, hay notas preparatorias, es decir, hay un combo, ¿no?, que es apto, está como todavía bastante inexplorado, pero es apto para seguir trabajando y seguir indagando. Creo que los investigadores se merecían esto. Es más, Álvaro, y es lo último que digo, convocó a la misma persona que había hecho la carátula de La rebelión de la flor, para hacer la carátula de este libro. Le puso mucho amor, trabajamos mucho y acá está, para que todos lo puedan ir a comprar a la librería o en la feria del libro, y leerlo y trabajarlo también. Muchas gracias.